Bueno, voy a empezar con las preguntas que me han ido llegando y que tienen que ver con Pablo. La primera dice: en el Nuevo Testamento se hace referencia al aguijón en la carne. ¿A qué se refería Pablo y en qué lo ayudaba al ministerio? Bueno, la pregunta de qué es el aguijón en la carne de Pablo, que él menciona en 2 de Corintios, es una de esas preguntas sobre las que hay diversas teorías. Hay gente que considera que el aguijón en la carne era un problema de carácter físico. Pablo no tenía una salud que siempre fue bien. En algunos casos es un personaje que sorprende por el vigor que tuvo, pero hay ocasiones en que estuvo en situaciones de enfermedad grave. Por ejemplo, cuando él escribe a los Gálatas, dice que cuando llegó a Galacia, llegó por un problema que tenía por la vista y que los Gálatas le habían tratado tan bien que se hubieran sacado los ojos para dárselo. Posiblemente padecía algún tipo de oftalmía, que es una enfermedad de la vista que duró un tiempo, porque incluso en alguna de sus cartas al final dice: mirad con qué letra tan grande escribo. Es decir, hay cartas que dictó y al final él ponía en letras grandes su firma para que se supiera que era una carta suya. De modo que Pablo hubo momentos de su vida en que pasó por situaciones difíciles y en algún caso alguna enfermedad relacionada con la vista. Hay gente que considera que puede ser el caso del aguijón en la carne. ¿Hay algún otro pasaje del libro de los Hechos que hace pensar en que pudo sufrir malaria en algún momento concreto? Incluso hay quien piensa que la enfermedad que le detiene en Galacia y hace que comience la misión en Galacia pudo ser un acceso de malaria, porque era un tipo de enfermedad que se daba mucho en la zona donde había pantanos que eran muy insanos. Pero hay otra gente que piensa que el aguijón en la carne al que se refiere Pablo y que dice que ha orado varias veces y el Señor le dice que le basta la manera en que Él le ayuda y que efectivamente el sentirse débil le muestra lo que es el poder de Cristo. Hay quien piensa que pudo ser algún tipo de problema con personas que lo acosaban, como eran, por ejemplo, los judaizantes, a los que hace referencia en Gálatas y a los que él llama los falsos hermanos que se han infiltrado entre nosotros para acabar con nuestra libertad. Y en ese sentido, yo creo que es un texto que no dice más que esto. Pablo tampoco da más datos escribiendo a los corintios sobre cuál era el aguijón en la carne. Es posible que los corintios lo supieran, pero en cualquiera de los casos, tanto si se trataba de una controversia con gente como los judaizantes, como si era una enfermedad, lo que está bastante claro es que Pablo oró varias veces para que el Señor le librara de ello, y la respuesta del Señor fue que lo que le tenía que bastar era su poder en medio de la debilidad, lo cual es una enseñanza, a mi juicio, bastante clara. Es decir, en ocasiones tenemos un aguijón en la carne, física o espiritual, pedimos al Señor que nos libre de ello. En ocasiones nos libra de manera automática, pero hay otras ocasiones en que resulta bastante obvio que el Señor lo utiliza para educarnos espiritualmente. Y yo creo que eso es algo con lo que tendríamos que contar. A veces tenemos la idea de que Dios es una especie de Santa Claus y que cualquier tipo de situación que queremos que haga, pues no tiene otra cosa que hacer que hacerla. Pero Dios busca nuestro bien y eso significa que a veces hay situaciones duras y difíciles que se prolongan. Entre otras cosas porque Dios es un buen padre, no es un abuelo tonto. Y hay gente que tiene la idea de que Dios es eso. Cualquiera que es padre sabe que en ocasiones tiene que disciplinar a su hijo, sabe que hay ocasiones en que tiene que negar a un niño lo que el niño quiere, y sabe que hay ocasiones en que hay que educar al niño, y al niño a lo mejor en esa cuestión no le resulta fácil. Pero el buen padre va a cumplir con su deber independientemente de cómo lo reciba en ese momento el niño. Cuando el niño madure se dará cuenta de que su padre tenía razón, pero seguramente en ese momento no lo ve así. Y eso sucede también en la vida espiritual. Y cuando alguno piensa y enseña que Dios es Padre porque nos concede todos los caprichos, desde luego su idea de Dios no solamente no es la bíblica, sino que además su idea de lo que es ser un padre no tiene punto de contacto con la realidad, o un buen padre. Como dice el autor de la carta a los Hebreos,
Dios, precisamente porque nos ama como Padre, nos disciplina. Si no nos disciplinara, nos trataría como los hijos bastardos que no le importan al Padre. Y creo que esa es una enseñanza que tenemos que tener en cuenta. Otra pregunta dice, la Biblia habla muy poco acerca del trabajo de Pablo. ¿Podría hablarnos a qué se dedicaba? Muchos desestiman sus trabajos y solo se enfocan en el predicar o evangelizar. ¿Qué piensa usted? ¿Puede un empresario servir a Cristo como Pablo? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver, la Biblia sí dice bastantes cosas del trabajo de Pablo. Pablo era un fabricante de tiendas, lo que tiene mucha lógica viniendo del lugar de donde él venía, por varias razones. Vamos a ver, primero, Tarso es una zona de Asia Menor donde las ovejas dan un tejido especial que nosotros conocemos como cilicio. Es un tipo de lana muy resistente, muy fuerte e impermeable, de manera que eso se fabricaba para tiendas de campaña del ejército, pero también para abrigos. Todavía en esa zona hacen unos abrigos de este tipo, que es un abrigo que es tan duro y tan impermeable que cuando te quitas el abrigo y lo dejas así, el abrigo no se cae, sino que se sujeta en el suelo. Y si se molestan en buscarlo en internet, verán fotos del abrigo. Era el tipo de los abrigos y de las tiendas que hacía Pablo, porque se hacía precisamente con ese tipo de tejido que es cilicio. Todavía en español el cilicio es ese tipo de tela basta que algunos ascetas se colocan en el cuerpo para mortificarse y hacer penitencia, ¿no? Y en la época de Pablo eran más prácticos, lo utilizaban para tiendas de campaña y para abrigos. Y Pablo se sostenía con ello. Si recuerdan el libro de los Hechos, comenta que en un momento determinado Pablo une a su equipo misionero Aquila y Priscila porque también ellos sabían hacer tiendas y se establecen además en una zona en la que en el momento en el que se abría la comunicación por mar, mucha gente acudía para comprar tiendas. De modo que Pablo en buena parte de su vida se mantuvo con su trabajo e incluso él en 1 Corintios insiste en el hecho de que efectivamente él tenía a honra el hecho de que pudiendo vivir del Evangelio, sin embargo, prefería vivir de su trabajo y no ser carga para nadie. Por las cartas sabemos que ocasionalmente recibía ofrendas en situaciones de dificultad, pero en términos generales se mantenía de su trabajo, aunque él consideraba que era totalmente lícito el que una persona viviera sostenida por el Evangelio, como consideraba lícito que una persona se casara siendo un apóstol, aunque él era el único que no estaba casado entre los apóstoles y el resto de los apóstoles sí estaban casados, como aparece en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Entonces, por responder a la primera pregunta, el empleo de Pablo era bastante claro y eso además encajaba con otra cuestión, y es que en el siglo I, después no ha sido así, pero en el siglo I lo normal es que un rabino trabajara en algún oficio secular para vivir. Y de hecho, junto con la enseñanza de la Torá, a los rabinos se les enseñaba un oficio. El oficio lo mismo podía ser zapatero, que carpintero, que fabricante de tiendas, pero el rabino se mantenía con su trabajo y no se mantenía de tener alumnos a los que enseñaba la Torá ni cosa parecida. Pablo vive precisamente en ese mismo contexto. La otra pregunta de si efectivamente un empresario puede servir a Cristo, por supuesto que sí. Lo que sucede que efectivamente uno tiene que ver cómo adapta su trabajo a el trabajo de servir a Cristo. Y eso implica reajustar mucho horarios y reajustar la vida. Por ejemplo, cualquiera que lea en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Éfeso, que se mantenía haciendo tiendas, y explico bastante esto en mi libro sobre Pablo, que Dios mediante estará el año que viene en las librerías, uno se da cuenta de que el día de Pablo era un día muy ordenado. Es decir, él se levantaba muy temprano, empezaba a trabajar prácticamente cuando amanecía y trabajaba aproximadamente hasta el mediodía. Y con ese trabajo se mantenía y a veces ayudaba a mantener a gente de su equipo. Cuando llegaba el momento de calor,
en que nadie estaba dispuesto a ir a una escuela de filosofía a escuchar las lecciones de un maestro. Él alquilaba la escuela de Tirano. Es decir, cuando Tirano, que era un maestro de filosofía, no estaba porque el calor era tremendo, él se metía con ese calor a enseñar el Evangelio. Y así estaba hasta la noche. Y entonces Pablo desarrollaba, de alguna manera, dos vidas. Por un lado, trabajaba para mantenerse a sí mismo y ayudar a otros. Por otro lado, además aprovechaba el resto del día predicando el Evangelio, enseñando, etcétera, etcétera. Y en ocasiones se quedaba un tiempo en un lugar, a veces, como en el caso de Éfeso, se quedó bastante tiempo, a veces las estancias eran muy breves. Yo creo que no necesariamente es así, es decir, creo que hay gente que puede ser sostenida por su iglesia, por una misión, etcétera, etcétera, pero Pablo mantenía ese estilo de vida. Tengo que decir que yo mantengo el mismo estilo de vida, es decir, a mí no me sostiene ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna conferencia, ninguna organización paraeclesial, etcétera, y lo que sí tengo que ver es cómo ordeno mi vida de tal manera que hay unas horas en las que me dedico a trabajar secularmente con mayor o menor éxito y otras horas que efectivamente puedo dedicar al Evangelio de una manera más directa, o incluso puedo dedicarlo a viajar precisamente por la flexibilidad que tengo en mi trabajo. Entonces, eso es posible, pero exige mucha capacidad de adaptación para ver cómo lo puedes hacer. Y es difícil en el caso de una persona que a lo mejor tenga un negocio fijo, una empresa, etcétera, pero eso no quiere decir que no pueda servir al Señor. Es decir, seguramente es difícil que pueda ser misionero al estilo de Pablo e ir pasando de una ciudad a otra y abriendo iglesias, etcétera. Pero es posible que pueda servir al Señor de otras maneras, y esas otras maneras incluyen la evangelización, aunque no sea exactamente como esa evangelización la hacía Pablo. Dice, ¿cómo hacía Pablo respecto a la familia? ¿Cuándo se dedicaba para hacer las cosas del Señor? Bueno, Pablo, una de las ventajas que encontraba la soltería era el tiempo que no tenía que dedicar a atender a una familia. Y esto también es una decisión. Es decir, yo creo que está muy bien el hecho de que en un momento determinado una persona atienda a su familia, y creo que eso es lo más normal, lo más sano, y además es algo diseñado por Dios. Y hay gente que decide que es difícil compatibilizar una vida de familia con determinados ministerios. No con la mayoría de los ministerios, pero con algunos sí. A mí en ocasiones hay gente que me pregunta cómo puedo hacer tantas cosas, y yo generalmente les digo, no tengo una familia que atender. Y efectivamente, claro que pesa mucho el hecho de tener o no una familia. Y Pablo, una de las razones por las que no tenía una familia es porque pensaba que eso le daba más libertad para moverse, para seguir en el ministerio, etcétera. Por supuesto, esto no indica que uno tenga una superioridad espiritual. Hay gente que tiene un ministerio muchísimo más amplio que el mío y tiene una familia y atiende a su esposa o a su marido o a sus hijos. Indica que algunos somos más limitados y no somos capaces de hacer las dos cosas a la vez. De modo que en mi caso concreto yo desde luego no veo manera de hacer las dos cosas a la vez, pero conozco gente que lo hace y lo hace mucho mejor que yo. De modo que yo creo que depende de la persona. Y en el caso de Pablo es obvio que la decisión de él era que a él le facilitaba el ministerio el llevar el tipo de vida que llevaba, que no necesariamente es la que tiene que llevar todo el mundo, pero era la de Pablo. C. ¿Podría profundizar más sobre lo que Pablo afirma de estar bajo la ley de Cristo, guarda relación a la Torá? No, en absoluto. Una de las enseñanzas claras de Pablo es que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, y que la gracia implica que no estamos bajo la Torá, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Por ejemplo, si vamos a Gálatas, que yo personalmente estoy convencido de que no es la primera carta de Pablo por casualidad, sino que tiene razones providenciales para ser así,
uno de los elementos en los que más insiste Pablo es en el hecho de que no estamos bajo la ley. Esto es algo bastante claro. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 2 y versículos 15 y 16, afirma lo siguiente. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En el capítulo 3, además, aparece una afirmación que a mí me parece muy importante, porque Pablo muestra cuál es la finalidad de la ley y por qué no estamos ya bajo la ley. Dice así en Gálatas capítulo 3, versículos del 23 en adelante, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que aquí dice Pablo, lamentablemente hay gente que lo olvida. Cuando yo veo a personas que enseñan que hay que cumplir los preceptos de la Torá, y además lo que ellos dicen que son preceptos de la Torá ni siquiera son enseñanzas de la Torá, sino aditamentos judíos del Talmud, pues no sé si echarme a llorar o ponerme a reír. Y cuando además veo que me disfrazan de judíos, ya es el colmo, porque, por ejemplo, hay una serie de objetos judíos para el culto hoy en día que no se usaban en la época de Jesús. Por ejemplo, hoy en día ningún varón judío al entrar en la sinagoga dejaría de llevar una kipá, que es esta especie de gorrita que se coloca en la cabeza. Pero eso no es anterior al menos al siglo XV. Por ejemplo, los judíos que había en España en el siglo XV, en la mayoría de los casos no llevaban kipá, no era una costumbre de los judíos. Es una costumbre generalizada mucho después. Entonces, cuando yo, por ejemplo, veo cristianos que se colocan una kipá porque piensan que se acercan al mundo de Jesús, es para decir: usted es un ignorante y además no sabe lo que está haciendo. Eso es como si yo me pongo un penacho de plumas y pretendo que soy el gran Inca. Pues más o menos es exactamente lo mismo. Es decir, eso es algo ridículo y es absurdo. Primero, los creyentes no están bajo la ley, porque como dice aquí, la ley fue nuestro ayo hasta llegar Cristo. La palabra que Pablo utiliza aquí, y que la Reina Valera traduce como ayo, es la palabra paidagogos, de donde viene en español pedagogo. El paidagogos era un esclavo que llevaba al niño a la escuela. Paidagogos significa el que lleva al niño, literalmente en griego. Y entonces Pablo dice: bueno, igual que hay niños, que porque son niños no se les puede dejar ir por la calle solos, y hay un esclavo que los lleva de la mano hasta la escuela y los deja en la escuela, a nosotros no se nos podía dejar solos, por decirlo de alguna manera, y la ley nos llevó hasta Cristo. Pero igual que el esclavo, cuando el niño llega a la escuela, deja al niño y no se mete en la clase con el niño, sino que deja al niño, nosotros, una vez que hemos llegado a Cristo, no estamos bajo la ley. Pablo es muy claro. Y alguno podría decir: bueno, pero si no estamos bajo la ley, entonces no somos descendientes de Abraham. Y es para decir: no has leído mucho la Biblia últimamente, ¿verdad? Porque los descendientes de Abraham, como Pablo expresa muy claramente, no son los descendientes raciales o carnales, sino que, como dice aquí en Gálatas 3:29, son linaje de Abraham los que son de Cristo.
Y no son linaje de Abraham los que no son de Cristo. Y si alguien se molesta en leer los capítulos del 9 al 11 de Romanos, verá que Pablo utiliza una imagen que es la imagen del olivo. El olivo es Israel, pero en ese olivo Israel han sido desgajados aquellos que no creen en Cristo y han sido injertados aquellos que creen en Cristo, aunque racialmente no sean judíos y sean gentiles. Y Pablo lo expresa con una enorme claridad. De manera que cuando yo veo a algunos disfrazándose de judíos del siglo XIX y moviendo la cabeza y colocándose una kipá, no me explico cómo hay sitios vacíos en los manicomios. O sea, es algo en ese sentido penoso, porque la enseñanza de Pablo es muy claro: no estamos bajo la ley nos lleva hasta Cristo y una vez que ha llegado Cristo no estamos bajo la ley, y la descendencia de Abraham son los que son de Cristo, no otros. Y en ese sentido la Biblia es bastante clara. Por cierto, dice lo mismo que dicen los profetas. Siguiente pregunta. ¿La Biblia habla muy poco del trabajo de Pablo? No, esto lo he visto. No sé si es que estoy volviendo a responder. Vamos a ver, dice: ¿por qué Pablo debe ser un ejemplo en conocer a Dios por el Espíritu y no por medio de la filosofía? Bueno, vamos a ver, Pablo desconfiaba de la filosofía, habla de las vanas filosofías y de las vanas sutilezas, etcétera, etcétera, pero en última instancia el mensaje de revelación de las Escrituras va más allá de la filosofía. La filosofía puede llegar a afirmar, como han afirmado algunos filósofos, que hay un creador porque hay una creación. Yo estaba leyendo hace un par de días un tratado de Voltaire, que es uno de los filósofos franceses del siglo XVIII, y él decía: es que no se puede ser ateo. Evidentemente hay que creer en Dios, porque cuando uno ve la naturaleza se da cuenta de que eso no ha podido surgir de la nada y por lo tanto hay que creer en Dios. Y seguramente hasta ahí puede llegar la filosofía, no mucho más allá. Es decir, filosóficamente podemos llegar a la conclusión de que podría haber una vida después de la muerte, podríamos llegar a la conclusión de que el Creador es bueno y se preocupa por nosotros, pero no más allá. Y evidentemente Pablo arranca de la revelación de Jesús y por supuesto entra mucho más a fondo en la naturaleza humana de lo que pueda entrar cualquier filosofía. ¿Hay algún registro histórico que pueda confirmar la probabilidad de que Pablo haya sido viudo? No lo hay. Y de hecho, generalmente el argumento que se ha utilizado para apuntar a la posibilidad de que Pablo en vez de soltero fuera viudo, pero esto no es ni de lejos seguro, no pasa de ser una probabilidad y además muy en el aire, es el hecho de que Pablo tenía una relación estrecha con el Sanedrín y los miembros del Sanedrín, por regla general, eran casados. Pero claro, primero, que Pablo fuera un miembro del Sanedrín no es seguro. Es una posibilidad, pero no es seguro. Y tampoco es seguro que el 100% de los miembros del Sanedrín fueran casados. Lo era la inmensa mayoría, pero no que fuera el 100%. Entonces, deducir que Pablo tenía que haber sido viudo porque los miembros del Sanedrín todos se casaban y Pablo había sido miembro del Sanedrín es llegar a una conclusión sobre una serie de bases que son dudosas. Y entonces realmente no veo razones para pensar que fuera viudo o divorciado o separado, y lo más posible es que no se casó nunca. O sea, no es algo imposible. Pablo se convierte siendo un hombre bastante joven, posiblemente era un hombre de 20 y algo años, y no se casó en ese momento y llegó a la conclusión de que estar soltero facilitaba su ministerio y permaneció soltero. Yo creo que eso es realmente lo más posible en cuanto a la vida de Pablo, ¿no? En la segunda parte de la pregunta era en qué etapa de su vida y cómo pudo haber afectado en su ministerio o enseñanzas, pero es que yo sinceramente no veo base sólida para pensar que Pablo fuera viudo. O sea, no lo voy a negar, no he visto nunca el registro civil de Pablo, pero
pero realmente ni nadie, dicho sea de paso, pero no veo que haya razones de cierto peso, por lo menos para pensarlo, aunque es verdad que hay alguna persona que piensa que era viudo, pero realmente no veo las razones. Sí, me dice, ¿podría decir en qué pasaje bíblico habla que Pablo va a Jerusalén a llevar el dinero recaudado por las iglesias y explicar un poco más de aquello? Aparece sobre todo en la carta a los Corintios, en las cartas a los Corintios y sobre todo en la segunda, e incluso hay una referencia a cómo el dinero de la ofrenda es un dinero que debería de recogerse el primer día de la semana, lo cual dice bastante sobre qué día se reunían los cristianos, que ya no se reunían en el Shabbat, lo siento por los adventistas y por los judaizantes, sino que se reunían el primer día de la semana, como aparece en el libro de los Hechos. En Gálatas, Pablo ya menciona en los 2 primeros capítulos cómo en el encuentro con los pilares de la iglesia de Jerusalén, cuando le dan la mano de fraternidad, le dicen que no se olvide de los pobres. En Gálatas, vamos a ver, capítulo 1 o 2, déjame comprobarlo. Sí, señor, en el capítulo 2 y versículo 10, cuando dice que Santiago, Pedro y Juan le dieron la mano a él y a Bernabé, reconociendo su ministerio, en el versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es decir, había un compromiso de que efectivamente Pablo y Bernabé, en su misión entre los gentiles, no iban a olvidar a los hermanos de Judea, especialmente a los pobres. Esto aparece en algunas de las cartas, donde incluso cuando se menciona la gente que lleva la ofrenda con él, cuando uno ve los nombres de la gente que va con Pablo, se ve que son de distintas iglesias fundadas por Pablo. Da casi la sensación de que cada una de las iglesias que fundó Pablo aportó, no sabemos en qué medida, algo a la ofrenda. Y eso es algo que explica la llegada de él y aparece cuando él se encuentra con Santiago en el libro de los Hechos, cómo se entrega esa ofrenda y no se olvidaron de los pobres, como en un momento determinado habían acordado por un lado Santiago, Pedro y Juan y por el otro lado Pablo y Bernabé. Lo cual es interesante, el hecho de la idea de que había una comunión y que esa comunión pues era realmente una comunión que no solo era espiritual y que ante las necesidades de las iglesias de Judea pues implicaba también un apoyo material, ¿no? No es que esté haciendo propaganda de mi libro, pero lo explico mucho en el libro y cuento el sistema de recogida de la ofrenda y el itinerario y todo lo demás, de modo que si quiere detalles, pues cuando el libro Dios mediante aparezca a mediados del año que viene, puede consultarlo con más amplitud. Dice, ¿qué relación tiene Pablo en lo político cuando escribió Romanos 13? ¿Hasta qué punto Pablo se sometió a Roma? Romanos 13 es un texto extraordinariamente interesante porque Pablo resume en unos versículos cuál es la finalidad del Estado. Y es un texto que se suele pasar por alto. Si me acompañan a Romanos 13 y versículos del 1 al 6, aparece toda una descripción de cuál es la finalidad del Estado, que no es lo que muchos piensan que es la finalidad del Estado, lo cual es para pensarlo. Y dice así, en Romanos 13, del 1 en adelante, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad?
Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La descripción que hace Pablo del Estado es muy interesante. La finalidad del Estado fundamentalmente es el mantenimiento del orden, el castigo de los que quebrantan la ley, el premio de los que se comportan bien dentro del Estado. Esto es una visión ideal. Ya sabemos que hay estados que se dedican a perseguir a los buenos y a premiar a los malos, pero en teoría la función del Estado, querida por Dios, es que efectivamente el Estado tiene como misión fundamental impartir justicia, castigar a los que quebrantan la ley, premiar a aquellos que se comportan decentemente. Si alguien piensa que la función del Estado es dar subvenciones a los mineros, lo puede pensar, pero el Estado no tiene esa finalidad. Lo puede hacer o no. El Estado parte de la idea de que hay una naturaleza caída, de que cuando no existe una autoridad lo que se impone es la ley del más fuerte y el más fuerte saquea, mata, roba, mutila sin ningún tipo de control, y dentro del plan de Dios, en una naturaleza caída, existe el Estado para imponer el orden y además el Estado tiene la espada para poder imponer el orden. Y esa es la única razón por la que pagamos impuestos. Yo podría decir que en mi país de origen se paga impuestos fundamentalmente para mantener una caterva de ladrones, pero esa es la práctica. Pero la misión del Estado es eso, y Pablo lo dice muy claro. Es una disposición de Dios en medio de un mundo caído para que haya orden. Por eso el Estado utiliza la espada y mantenemos al Estado con nuestros impuestos. Ir más allá de eso ya es pensar en otro tipo de Estado que a alguno le puede parecer maravilloso, pero es ir más allá de lo que dice la Biblia. Y la idea de Pablo es que efectivamente ese principio del Estado es un principio correcto en medio de la naturaleza caída y aceptamos el principio del Estado. Los cristianos no son anarquistas, no pretenden la desaparición del Estado, la revuelta continua, etcétera, etcétera. De hecho, oramos, y Pablo también lo muestra de manera bastante clara, porque ponemos a los gobernantes delante de Dios independientemente del gobernante que sea, precisamente para poder vivir una vida piadosa delante de Jesús con tranquilidad. Y en ese sentido, Pablo es muy claro. ¿Cuál es el límite de sometimiento al Estado? Que el Estado quiera imponernos una conducta que es contraria a la ley de Dios. Y en este sentido la Biblia es muy clara. Si me acompañan, por ejemplo, al libro de los Hechos, Hechos capítulo 5 y versículos, por ejemplo, del 27 en adelante, dice así: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De manera que nosotros no vamos a cuestionar el código de la circulación de un país o cuestiones de ese tipo, y partimos que la existencia de Dios, de la existencia del Estado, es algo querido por Dios y que el Estado, por supuesto, tiene un uso de la fuerza legítimo para mantener el orden y la justicia. Y eso es algo que es un principio que deriva realmente de Dios, hasta tal punto que la persona que desempeña esas funciones en el Estado sin saberlo está sirviendo los designios de Dios. La única excepción que hay a eso es cuando efectivamente el Estado pretende imponer algo que choca
con nuestras obligaciones como cristianos. Porque en ese caso la norma que se aplica claramente es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no es algo que aparezca solo en el Nuevo Testamento, aparece en el Antiguo Testamento también. Cuando el faraón decide exterminar a los varones israelitas que hay en Egipto, las dos parteras que atendían a las mujeres israelitas deciden salvar a los niños a los que había que exterminar. Y, por supuesto, el faraón era la autoridad, etcétera, etcétera, pero evidentemente estas mujeres no estaban dispuestas a exterminar a los niños porque eso implicaba obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Existe algún texto externo a la Biblia que mencione el ministerio y o enseñanzas de Pablo? Sí, sí que hay textos. Pablo aparece menos en el Talmud que Jesús, pero aparece también de una manera muy negativa, e incluso hay quien discute que fuera plenamente judío y quien dice que era un converso, etcétera, pero al mismo tiempo hay referencias a Pablo, es decir, no siempre son positivas, otras veces hay novelas sobre Pablo que son relativamente antiguas. Por ejemplo, hay un texto del siglo II, III, que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Tecla es una señora que la Iglesia Católica considera santa, aunque no tenemos certeza de que existiera nunca, pero el libro es muy interesante porque sí describe el contexto de la época de la misión de Pablo, pero no son textos de la misma fiabilidad que el Nuevo Testamento. Por si alguien dice, bueno, ¿y cómo sabe usted que efectivamente los textos del Nuevo Testamento sí son fiables? Permítanme que les dé solo un dato. En el siglo XIX, un escéptico inglés que se llamaba William Ramsay inició una serie de campañas arqueológicas por Europa, pero sobre todo por Asia Menor, convencido de que el Nuevo Testamento era un conjunto de mitos que no tenía especial fiabilidad. Lo que descubrió William Ramsay en Asia Menor, después de varias campañas arqueológicas, es que el libro de los Hechos era más exacto que los propios historiadores romanos. Y que, por ejemplo, donde se decía, doy bastantes ejemplos también en mi libro, donde los historiadores modernos decían, bueno, Lucas se ha equivocado al denominar a determinado cargo político que aparece en el libro de los Hechos con esa palabra, se equivoca, porque en realidad el término correcto era otro que aparece, por ejemplo, en Tácito, en Suetonio. Ramsay, que encontró bastantes inscripciones que tenían que ver con el tiempo del Nuevo Testamento, lo que se encontró es que el que sí era correcto era Lucas, y los que eran inexactos eran los autores romanos. Y esto tuvo tanta influencia en la propia andadura de Ramsay, que Ramsay se convirtió al cristianismo y sigue teniendo una colección de libros, creo que lamentablemente ninguno traducido al español, pero sigue existiendo una colección de libros que él escribió en su época, que a pesar de que son libros de finales del XIX, inicios del XX, siguen siendo libros magníficos. Su libro, por ejemplo, sobre Pablo, viajero y ciudadano romano, es excelente. Su libro sobre las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis es excelente. Es decir, y tiene una serie de libros de contenido, sobre todo arqueológico, de historia del Nuevo Testamento, que siguen siendo excelentes, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que las fuentes del Nuevo Testamento pues realmente son excelentes. Vamos a ver. Aquí está. Dice, Pablo y Timoteo fueron pastores. ¿Cómo podría yo correr la buena carrera siendo ingeniero? ¿Es necesario dejar la carrera? ¿Debo predicar y discipular a mis compañeros de trabajo si ellos no se convierten? Vamos a ver, no tengo la menor idea, no conozco a esta persona y no tengo una revelación especial del Espíritu Santo para saber lo que tiene que hacer. Yo creo que cada uno tiene que arrojar luz y compartir el Evangelio donde uno está. Y si realmente el Señor a una persona
lo ha llamado a ser ingeniero o médico o a limpiar mesas en un restaurante, el Señor sabe por qué está ahí. Y uno no tiene que preocuparse por ser como Pablo o Timoteo, salvo en el celo y en la fidelidad al Señor. Pero no tiene que repetir su vida necesariamente, ni eso significa que su vida sea inútil o no tenga que ser la que tiene que ser. Yo creo que una de las grandes cosas que recuperó la Reforma fue el mostrar que uno puede servir a Dios y a los demás desde los trabajos más humildes. Y cuando un personaje como William Tyndale, que tradujo por primera vez el Nuevo Testamento del griego al inglés, escribía que es cierto que el trabajo de un magistrado, el trabajo de un pastor predicando desde el púlpito, el trabajo de un juez podían parecer más honrosos, él decía, pero en cuanto a servir a Dios, la persona que cuida del ganado, que siembra el campo o que limpia la casa, le sirve exactamente igual. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No hay trabajos más santos que otros. Hombre, hay trabajos que no son nada santos. Si traficas con drogas o te dedicas a la prostitución, eso no hay manera de santificarlo. Pero quiero decir que los trabajos más humildes pueden ser una forma de glorificar a Dios, pueden ser una forma de dar testimonio y pueden hacer que esa persona crezca espiritualmente. Y si alguien piensa que porque limpia las calles o porque sirve mesas, etcétera, está en una situación inferior, por ejemplo, a un pastor, está muy equivocada. Hay gente que a lo mejor en toda su vida no pasará de lavar platos y lava platos muy santamente, realiza su trabajo para el agrado de Dios y además sirve a la comunidad. Y hay pastores que para lo que predican más valdría que se ataran una rueda de molino al cuello y se lanzaran al mar. La frase es buena, pero no es mía. Supongo que habrán identificado que es una frase de Jesús. Y esto me parece bastante claro. Entonces yo no creo que nadie tenga que angustiarse en ese sentido. Y cuando el Señor quiere que alguien deje la ocupación que tiene, se lo muestra con claridad. Yo he tenido que dejar muchas ocupaciones a lo largo de mi vida y no tengo la menor duda de que el Señor guiaba que yo los dejara y está perfectamente. O sea, esa es la realidad. Pero es algo que el Señor tiene que mostrar a cada uno. ¿Cómo llevar el mensaje de salvación en el trabajo cuando estás en autoridad sin que se sienta o piense que se está aprovechando de esa posición, jefatura? Pues hombre, todo depende de cómo lo hagas, claro. Si reúnes a los trabajadores de la oficina, los pones firmes y a continuación les largas una predicación sobre Juan 3:16, evidentemente esa impresión se va a causar. Si por el contrario, sea el que sea el puesto que tengas, puedes compartir con tus compañeros de trabajo mientras tomas un café en ratos libres, etcétera, el mensaje de salvación, no tiene por qué inferirse que uno está abusando de su posición. O sea, yo creo que depende mucho de cuál es la situación, ¿no? Según Pablo, ¿cómo es posible vivir en persecución y tener una vida abundante a la vez? Hace algo más de 6 años yo tuve que abandonar el país en el que yo vivía y ubicarme en otro país como exiliado, porque nada más llegar a ese país, sin saber el tiempo que me iba a quedar, me llamaron de mi país de origen, de España, para decirme que a los pocos días, a la semana siguiente, iban a lanzar una bomba sobre mi casa. De manera que en ocasiones la sensación de persecución es difícil y a esa situación le habían precedido otras. Le habían precedido otras en el terreno del trabajo, en otros terrenos, etcétera, etcétera. Yo no me considero especialmente ejemplar, pero si tengo que dar mi testimonio personal, yo estoy convencido de que se puede vivir en persecución y tener una vida abundante a la vez. Y que incluso en situaciones en las que uno es consciente de su debilidad y de lo expuesto que está, sin embargo, el Señor efectivamente
mantiene el gozo de esa persona, la paz de esa persona y la protección de esa persona. No deja de ser significativo que Jesús, cuando se despide de sus discípulos, les dice que en el mundo tendrán tribulación, pero yo he vencido al mundo, y les diga que la paz que Él da, el mundo no la puede dar. Desde la perspectiva del mundo, evidentemente determinadas situaciones están reñidas con la paz y con el gozo. Cuando tienes a Jesús en tu corazón, el caso de Pablo es claro, pero no solo el de Pablo, realmente esa paz es una paz que el mundo no puede dar ni puede quitar, y el gozo se produce incluso cuando estás en una prisión o cuando estás en el exilio, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Eso es así. Es posible que no todos los creyentes lo vivan, pero esa es una realidad. Y yo he llegado a ver a lo largo de mi vida casos llamativos. Voy a contar solo una anécdota, podría contar docenas, pero me he acordado ahora de esta. Cuando yo era jovencito y acababa de convertirme, los jóvenes de mi iglesia, entre otras cosas, visitábamos enfermos. Había un sábado al mes que visitábamos ancianos en un hogar de ancianas que era evangélico. Entonces los jóvenes, en vez de dedicarnos a otras cosas, íbamos a ver a las ancianas, cantábamos con ellas himnos, orábamos un ratito y las ancianas se quedaban tan contentas porque alguien iba a verlas. En muchos casos no tenían ningún familiar o los familiares no las podían visitar. Y había algún otro sábado que visitábamos enfermos. Recuerdo 2 enfermos, de los cuales uno era paralítico total y tenía que ir en silla de ruedas, y el otro había padecido una polio, tenía problemas de desplazamiento, pero con un bastón se podía mover, arrastrando los hierros de la pierna y con un bastón se podía mover. La diferencia que había entre ellos no es que el de la silla de ruedas estuviera peor que el otro, que estaba mal, pero estaba mejor. La diferencia es que uno era creyente y el otro no. Cuando íbamos a visitar al de la polio, que estaba menos mal y que no era creyente, era capaz de desmoralizar a un regimiento. Era una persona que conseguía desmoralizar, o sea, parecía que inyectaba desmoralización. Cuando íbamos a ver al otro, que era creyente y que hacía años que no había podido salir de la habitación de su casa porque la silla de ruedas no pasaba, salíamos contentísimos y animadísimos. Hasta tal punto que nos dimos cuenta de que era mejor ir a visitar primero al amargado y después al creyente. Y sí, porque nos llenaba de alegría, o sea, los que quedábamos edificados y contentos éramos los jóvenes sanos que íbamos a ver a aquel hombre. Y aquel hombre, que supongo que estará con el Señor hace muchos años, yo hace mucho que no sé de él, era una persona que estaba en una situación física dificilísima, hacía muchos años que no había podido salir de la habitación en la que vivía, y que tenía unas limitaciones muy claras. Es más, había momentos en que, aparte de no poderse mover, le daban convulsiones en las piernas con muchos dolores. Es decir, las piernas no sentían y no caminaban, pero dolían, y a veces dolían mucho. Y sin embargo era una persona que siempre estaba gozosa en el Señor. Y que además tenía una enorme capacidad, porque eso es una bendición, para al mismo tiempo poder transmitir esa bendición a otras personas. De manera que claro que es posible, es cierto, es el ejemplo de Pablo, pero son otros ejemplos, ¿no? Vamos a ver. Dice, actualmente pareciera que estamos como lo último que mencionó, que la sociedad solo escucha lo que quiere escuchar. Como cristianos, ¿qué tan bueno sería involucrarnos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para predicar mediante ello como estrategia?
Bueno, vamos a ver, yo no creo en lo del desarrollo sostenible. Determinadas agendas de carácter global me parecen escalofriantemente perniciosas y destructivas. Si en algún momento se llegan a implementar y a llevar a cabo realmente lo que va a suceder es que va a causar la miseria de los pueblos, y no creo que además sea casual ni mucho menos que esas agendas se estén impulsando, porque un pueblo que ha quedado reducido a la pobreza y a la miseria es mucho más fácil de manipular. Esto no es casual. No es casual toda la visión de lo que yo denomino los calentólogos y que la esté apoyando en estos momentos desde Soros al Papa Francisco, porque efectivamente tendría unas consecuencias, por ejemplo, sobre las naciones de Hispanoamérica terroríficas, y sinceramente no veo el menor beneficio en entrar en historias de ese tipo para transmitir el Evangelio. Hombre, salvo que te coloques delante de las reuniones y anuncies que están perdidos, que abandonen la mentira y que se vuelvan a Cristo. Si ese es el plan, no tengo nada en contra que objetar, pero realmente yo desconfío mucho de esas supuestas estrategias de aprovechar lo último que aparece como moda política, como una manera de avanzar el Evangelio. Es decir, yo sinceramente creo que el Evangelio se vale por sí solo, sin necesidad de maquillarlo con la última historia que se le ha ocurrido a alguien. Y en este sentido lo tengo bastante claro. Siguiente pregunta, creo que podemos hacer 2 preguntas más. Dice, ¿fue correcta la exhortación que tuvo o hizo Pablo con Pedro? Bueno, entiendo que es una referencia a lo que se suele denominar la disputa de Antioquía, que aparece reflejada en Gálatas, en el capítulo 2, y por supuesto que fue correcta. Es decir, no cabe la menor duda de que Pedro estaba actuando mal, y como Pedro no solo no era el primer papa, sino que además tenía muy claro que ni era la cabeza de la Iglesia, ni era la piedra sobre la que se levantaba la Iglesia, ni era el sumo pontífice, ni cosa parecida, todos ellos títulos referidos en la Biblia a Cristo, lo cual indica que si alguien está usurpando esos títulos, evidentemente es alguien que se coloca en lugar de Cristo. Como Pedro no estaba en esa situación, pues Pedro soporta la tormenta que con toda la justicia del mundo le lanza Pablo encima. Y yo citaba antes unos versículos, los versículos 16 y 17 del capítulo 2, donde Pablo le afea a Pedro la manera en que se está comportando. Pedro decide que no se quiere llevar mal con los judaizantes, y como no se quiere llevar mal con los judaizantes, deja de comer con los gentiles. Y entonces Pablo le dice, bueno, esto es intolerable, esto es una muestra de hipocresía, tú sabes perfectamente que puedes comer con ellos, y además tú sabes, como yo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Y esto, Pedro, está muy mal. Yo me imagino que a Pedro no le debió de entusiasmar que delante de toda la congregación de Antioquía Pablo le saliera con eso, pero no cabe la menor duda de que Pablo tenía toda la razón del mundo y que la senda que había empezado Pedro era una senda muy peligrosa, que podría haber empujado a una parte del cristianismo hacia judaizar, que es algo peligrosísimo. O sea, en ese sentido la respuesta es que hizo muy bien Pablo. Dice, ¿cómo agradar a Dios sin tomar en cuenta a las personas que nos rodean? Vamos a ver. La idea no es no tomar en cuenta a las personas que nos rodean, la idea es que no sean las personas que nos rodean las que determinan lo que hacemos y lo que enseñamos.
Es decir, uno tiene que tomar en cuenta a las personas que nos rodean. No se puede tratar a la gente con desconsideración, con mala educación, con grosería, sin consideración, etcétera, etcétera. Eso es algo que yo creo que es inaceptable en el caso de un creyente. Pero la finalidad no es agradar a la gente que yo tengo alrededor. Si yo tengo que escoger entre agradar a una persona o decir la verdad, no tengo la menor duda de que voy a decir la verdad. Y si en última instancia eso significa que hay gente que se siente mal, se ofende, etcétera, etcétera, lo siento mucho, pero yo no puedo ocultar la verdad porque a una persona le moleste. El programa de radio que yo hago, que es un programa secular, a pesar de lo cual todas las semanas hay gente que se convierte escuchándolo. Para mí es un milagro que escuchando un programa secular alguien se pueda convertir, pero es la experiencia que tenemos desde hace años. En algunas ocasiones, en ese programa, yo tengo que ser muy duro, por ejemplo, con la posición de este Papa. Por ejemplo, en las 2 últimas semanas he tenido un par de editoriales donde le dejaban muy mal por el Sínodo de la Amazonia, que es un canto al paganismo y a la agenda globalista. Hay un momento en el documento final del Sínodo de la Amazonia donde dice que rinden tributo a los espíritus que han cuidado de la Amazonia durante siglos. Salvo que los demonios con los que se ponían en contacto los chamanes se hayan convertido últimamente, el documento está diciendo de forma expresa que rinde tributo a demonios. Y luego dice otras cosas verdaderamente maravillosas, como que las relaciones con los evangélicos son difíciles y que no les gusta que creen una zona en la que la gente se siente tranquila. Es decir, es muy desagradable que los evangélicos, que ya son más del 80% de los habitantes de la Amazonia, y no son católicos ni adoradores de demonios, pues encima creen una zona de sosiego y de paz espiritual. Y eso no está bien y, por lo tanto, la Iglesia Católica va a colaborar sobre todo con las religiones indígenas y afrodescendientes, dice. Como además suscribe toda la agenda globalista, desde la calentología a la ideología de género, la desaparición de fronteras, etcétera, etcétera, mi editorial, que era un editorial bastante largo, 20 y tantos minutos, no dejaba nada bien a la Iglesia Católica ni al Papa Francisco. Y apenas unos días antes había hecho otro editorial sobre el pacto de las catacumbas por la Casa Común, en el que decenas de obispos reunidos en Roma suscriben un documento que es como una especie de renovación de la teología de la liberación, pero incorporando la ecoteología, y no quedaban muy bien tampoco en el editorial. Hay gente que esto lo recibe bien y dice, mira, de lo que me he enterado no lo sabía y ahora comprendo muchas cosas. Hay gente que lo ve y dice, oiga, dígame una iglesia evangélica cerca de mi casa que quiero ver otra cosa, porque esto ya se ve que va por el camino de la apostasía y no tiene solución. Y hay gente que se ofende. A mí me alegra mucho que haya gente que vea la luz y si además tienen interés en el Evangelio, me da muchísima más alegría. Pero si hay gente que se ofende, yo lo voy a seguir contando exactamente igual y voy a seguir diciendo la verdad igual. Mi misión no es alegrar a la gente. Mi misión no es agradar a la gente y mi misión no es que la gente se sienta bien. Si fuera eso, me dedicaría a ser humorista y contaría chistes y haría que la gente se riera y se fuera muy contenta a su casa. No es mi vocación, no es para lo que me ha llamado el Señor y no es lo que pienso hacer. Mi misión es arrojar luz y la luz del Evangelio en medio de circunstancias que son muy difíciles y que se van haciendo más difíciles y no hay nada más que mirar las últimas semanas en Hispanoamérica. Y eso para mí es lo importante, no agradar a los hombres. Y no tengo la menor intención de decir blanco cuando el auditorio va a aplaudir porque digo blanco y decir negro cuando al auditorio le va a encantar que yo diga negro, o decir rojo porque de pronto el auditorio es entusiasta del color rojo.
Yo no tengo ningún interés en agradar a los hombres. Mi interés fundamentalmente es agradar a Cristo y transmitir el mensaje de Jesús. Y si hay gente que reacciona bien, pues gloria a Dios. Y si hay gente que se enfada, peor para ellos. Pero a eso me refiero. Ahora, yo no soy desconsiderado. Es decir, no se me ocurre decir, ¿cómo se puede ser tan imbécil como para seguir al Papa? No. No se me va a ocurrir decir, hay que ser un retrasado mental como para creer que ese sujeto es el sucesor de Pedro. No. Tampoco puedo ser duro a veces, pero nunca insultante, ¿eh? Pero lo que sí tengo muy claro es que precisamente porque a mí el prójimo me importa mucho más comunicarle la verdad que agradarle. Y esto es normal, y con esto voy a terminar. Si una persona va al médico porque tiene molestias de salud, el buen médico no es el que le dice: no se preocupe usted, don Manuel, que está como un joven de 20 años, siga llevando la vida que quiere. El buen médico es el que, aunque le duela en el alma, le tiene que decir: don Manuel, tiene usted un cáncer. Y empezamos a actuar con el cáncer ya, o le puede llevar al otro mundo, pero dentro de muy poco tiempo. Y sé que le estoy dando un disgusto, pero mire, elijo entre darle un disgusto y quizás salvarle la vida, o que se vaya usted muy contento y se me muera. Si eso lo vemos con tanta claridad en un médico, deberíamos de verlo todavía con más claridad cuando se está comunicando un mensaje del que depende la salvación o la condenación eterna de una persona. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.